¿Qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de comenzar un nuevo trimestre, un nuevo folleto, un nuevo título del tema general de la lección, que es las enseñanzas de Jesús. Y esta lección sin duda va a traer muchas bendiciones, especialmente porque Jesús tuvo enseñanzas específicas durante el tiempo y las más selectas enseñanzas están resumidas en esta lección. Y para comentar esta lección está con nosotros el doctor Carlos Steger, que es el director del Seminario de Teología en Argentina, pero también es el que escribió esta lección. Si ustedes se fijan en la primera página, ¿quién escribió? Carlos Steger, y él está con nosotros y él hará también los comentarios de la lección. Bienvenido. Muchas gracias, un placer acompañarlos en este programa. Y también está con nosotros el pastor Adolfo Suárez, quien es también profesor de teología en la Universidad aquí de Sao Paulo, UNASP. Bienvenido, pastor Suárez. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y que Dios nos esté con nosotros en estos momentos de estudio de su palabra. Estamos en dos sets aquí diferentes para interactuar un poquito más y cada uno de ellos va a responder a algunas preguntas específicas. Y para que Dios nos bendiga en este momento especial, queremos pedir entonces al pastor Steger que nos ayude con la oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio de reunirnos para conversar acerca de tu palabra. Háblanos y ayúdanos a tener el corazón y la mente abiertos para escucharte y para poner en práctica lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cierta vez un padre, su hijo y un amigo del hijo decidieron hacer un paseo de barco en la costa del Océano Pacífico. De repente una tempestad terrible los bloqueó y evitó la posibilidad de continuar. Lo peor de todo fue que el barco se volteó y prácticamente se sumergió en las aguas. Las ondas eran tan altas que el mismo padre, un marinero experimentado, no lograba mantenerse en pie dentro del barco. De modo que finalmente se vino abajo. Los tres fueron lanzados violentamente a las aguas, pero el padre se aseguró un poco en la poca estructura del barco que quedaba. Entonces el padre logró tomar una cuerda en sus manos y cuando permanecía agarrado, en cuanto él estaba firmemente agarrado en el barco, él tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Él lanzaría la cuerda a su hijo o al amigo de su hijo. Tenía pocos segundos para decidir, pero sabiendo que su hijo era un seguidor de Jesús y un amigo de Dios, entonces él tomó la decisión de lanzar la cuerda para el amigo de su hijo que no conocía a Dios. Tal vez sería la oportunidad de conocerlo. Así que gritando a su hijo le dijo, hijo, te amo. Y enseguida tiró la cuerda en la dirección del amigo. En cuanto salvaba a aquel joven, su hijo fue tragado por las aguas bravas del Pacífico para nunca más ser encontrado. El papá sabía que su hijo estaría en la eternidad con Jesús. Él no podía ni siquiera pensar en dejar el amigo de su hijo perecer de conocer al Salvador. Y fue por eso que se dispuso a sacrificar su propio hijo para salvar al amigo de él. Cuán maravilloso es el amor de Dios. Él hizo exactamente lo mismo por nosotros. Nuestro Padre Celestial sacrificó su único Hijo a fin de que nosotros pudiésemos ser salvos. El enfoque de la lección de esta semana es saber que el Señor Jesús enseñó sobre nuestro Padre Celestial, sobre su infinito amor por nosotros. Analizaremos también la estrecha relación del Padre con el Hijo y también el Espíritu Santo. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro bosquejo. El título de la lección de esta semana es Nuestro amante Padre Celestial. Y nosotros vamos a definir dos asuntos en esta lección. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza del Padre y en segundo lugar, vamos a ver un poco acerca del carácter del Padre.
Y hablando un poco de la naturaleza del Padre, ¿por qué la Biblia se refiere a Dios como el Padre? Y podemos identificar a quién se está refiriendo y por qué dice la Biblia de esta manera, Pastor Suárez. En la verdad, el Dios como Padre aparece pocas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparece por lo menos 270 o 272 veces. Parece ser sorprendente que en algún momento Jesucristo utilice la palabra Abba, que significa papá, de un modo más íntimo, de un modo más próximo. La verdad es que esa imagen de una familia, de un padre con su hijo, es algo muy próximo que realmente presenta la proximidad que hay entre el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y bueno, cada uno representa una personalidad y un papel diferente en la Trinidad, pero ellos forman la divinidad, la Trinidad. De modo que ese relacionamiento próximo es ilustrado para beneficio de la comprensión humana. Y ahora, Pastor Steger, es Dios el amoroso que está siempre a nuestro lado, pero también es aquel Padre que está en los cielos. Siempre habla la Biblia que está en los cielos. ¿Cuál es la importancia de eso? Sí, es notable que cuando Jesús se refiere a Dios el Padre, especialmente cuando lo hace dirigiéndose a los discípulos o a la multitud, muchas veces utiliza la expresión vuestro Padre que está en los cielos. Y creo que lo hace para ayudarnos a entender que por un lado Dios es nuestro Padre y nos podemos acercar a Él con la misma confianza que un niñito se acercaría a su Padre que lo ama. Pero al mismo tiempo, al decir que está en los cielos, nos recuerda que ese Padre amoroso también es el soberano de todo el universo, es Dios, y tenemos que acercarnos a Él con respeto, con reverencia, como dice la Biblia, sin perder de vista quién es Él, que en su condescendencia se agacha y se pone a nuestro nivel, pero eso no quita que Él siga siendo Dios y el que merece nuestra adoración y nuestra reverencia. Y hablando un poco acerca del carácter del Padre, algunos tenían el concepto equivocado de que el carácter de Dios, o sea, el Padre, como un Dios severo, en contraste con la bondad de Jesús. ¿Cómo realmente Jesús respondió a esta inquietud humana que hasta hoy existe, ¿no, Pastor Suárez? A veces hay esa idea realmente, yo ya escuché a gente diciendo, el Dios del Antiguo Testamento es mucho más severo, muy severo, comparado con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero en verdad, una lectura detallada y próxima de la Biblia no comprueba eso. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Dios Padre es bondadoso. Por ejemplo, el ejemplo inicial en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 8 hasta el 24, nos muestra la manera como Dios condujo todo el proceso de la entrada del pecado. En ningún momento se ve a un Dios severo castigando a sus hijos. Bueno, me llama la atención el versículo 21 de Génesis que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es espectacular, es extraordinario, porque Dios podría haber hecho un gran discurso, un gran sermón, pero Dios prefirió demostrar en práctica una actitud bondadosa, que era cubrir el cuerpo, ahora fragilizado por el pecado, de Adán y Eva que habían pecado. Entonces, en este ejemplo nosotros vemos la actitud de un Dios bondadoso, no es un Dios severo, un Dios que ama. Y posteriormente nosotros vemos la pregunta de Felipe, ¿no? Muéstranos al Padre. ¿Y qué le respondió Jesús a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 9? Quien ve a mí, ve al Padre. O sea, hay una proximidad entre el Padre y el Hijo, pero al mismo tiempo Jesucristo está diciendo, la misma bondad que ustedes ven que yo tengo con la gente, es la bondad que mi Padre tiene con las personas también. Ellos querían conocer al Padre,
Y Jesús les dijo, quien quiere conocer al Padre, me tiene que conocer a mí porque yo reflejo, yo represento al Padre, ¿no es así? Ahora, un asunto que me llama la atención, ¿cuál es la suprema y más clara demostración de amor de un padre, en este caso de Dios? ¿Cuál fue aquella expresión máxima que caracteriza a Dios? Quizás la respuesta está en el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dos verbos, el verbo amar, Dios amó, y el segundo verbo que es el resultado o la demostración del primer verbo, dio. El que ama, da. El verdadero amor se manifiesta en una entrega, en una generosidad abnegada, sin nada de egoísmo. Y Dios nos dio todo lo que tenía, porque tenía un solo hijo y nos entregó a ese único hijo. Así que nos dio todo para salvarnos. Lo más interesante o más emocionante es que lo dio aún siendo nosotros enemigos, dice Pablo. Y no los dio porque estábamos arrepentidos, ¿no? No, ni siquiera, sino que lo dio aunque nadie parecía valorar eso, porque en el momento en que Jesús murió, hasta sus propios discípulos lo abandonaron, pero igual lo dio por amor. Elena de White dice que Dios no dio al Hijo para amarnos, sino dio al Hijo porque nos ama. Uh-huh. Y creo que la experiencia del hijo pródigo, el papá muestra, el papá de la experiencia del hijo pródigo representa a Dios, ¿no? El Padre, que se preocupa por el hijo y que no para de ver en el horizonte si cuándo que va a llegar. Es una figura muy, muy amante, ¿no? Muy, muy así, que toque el corazón del ser humano. Ese es un padre que ama tanto que incluso respeta la libertad de sus hijos, porque cuando el hijo le pide, dame la parte de la herencia que me corresponde, es como que le estaba diciendo, mira, no me interesa tu vida, es para mí mejor que te mueras, así me quedo con la herencia, y bueno, y si no te mueres igual, dámela, para mí lo más importante es eso. El padre tenía todo el derecho de decir, mira hijo, no, todavía no te corresponde. Claro. Y sin embargo respeta esa libertad aunque le atravesó el corazón. Uh-huh. Le da eso. Y luego, como tú decías, lo espera todos los días observando a ver cuándo aparecía ya en el horizonte para salir corriendo a su encuentro. Uh-huh. Es una imagen preciosa del amor de Dios. Es interesante cómo Dios se coloca en un papel amante, misericordioso, pero también el hijo toma una actitud de querer pagar toda la bondad de Dios. ¿Será que nosotros podemos pagar esa actitud? Porque él se quería tornar siervo, porque hijo ya él creía que no merecía, ¿no? ¿Y por qué siervo? Bueno, él dice aquí en Lucas capítulo 15, versículo 19, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. En la lógica humana del hijo, que es nuestra lógica, él había pensado, gasté el dinero de mi papá, necesito devolverle. Y si me acepta como hijo, no tendré un salario. Entonces voy a trabajar como un jornalero porque así puedo juntar plata, dinero y durante mucho tiempo puedo juntar algo para devolver lo que gasté. Esa es la lógica humana. Pero el amor de Dios es gracioso, no necesita de nuestro auxilio. Entonces el Padre sencillamente no lo aceptó, porque el amor de Dios no depende de nuestras actitudes, de nuestros méritos. El amor de Dios es dado gratuitamente para todos. Y es una restauración total, por eso que tal vez la ropa que él recibió fue el sinónimo de la restauración de la dignidad de este hijo. Y el anillo que recibió fue sinónimo también de la autoridad que él estaba recibiendo de vuelta a partir del Padre. Las sandalias, sinónimo de libertad. Y todo esto es lo que Dios concede. Qué lindo saber que Dios nos da todas estas gracias, ¿no?
Vamos a pasar a la parte de la aplicación para saber cómo esta lección de un Dios amante. El propósito no era mostrar que Dios, probar que Dios es Dios. No era nuestro propósito, es simplemente mostrar cuán grande es el amor de Dios en contraste con la opinión de mucha gente que cree que Dios es fuerte, duro, intolerable. Pero la Biblia está llena de expresiones de amor. Isaías habla mucho de eso, ¿no, doctor? Habla también acerca de que Dios es amante. No solo está diciendo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está lleno de expresiones de amor. No sé si quiere presentar una allí, doctor Suárez, sobre Sí, el amor de Dios. Sí, exactamente, en el libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí desde lejos, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído a mí con mi gracia. No hay nada, ninguna imagen de un Dios severo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento que ama con amor inmenso a todos nosotros. Y Él fue el que dio la iniciativa de la salvación del ser humano juntamente con la divinidad. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo que tiene que ver con las aplicaciones para la vida práctica. Hay un cuidado específico de Dios dispensado por el cielo. El cuidado de Dios por el ser humano es realmente muy especial. Es la primera lección. Algunos creen que nadie cuida de mí, yo vivo en el desamparo. No hay en nuestra vida nada que Dios no pueda resolver ni quiera curar. Dios es el más interesado del universo en que nosotros podamos resolver nuestros problemas. Pero no está hablando de resolución de problemas humanos, está hablando de la resolución de problemas del corazón que da origen al pecado y que nos hace sufrir y que nos separa de Dios. Entonces Dios quiere restaurar su comunión con nosotros. Él está interesado en esto. Es una primera lección. Segundo lugar, lo que yo puedo hacer para experimentar el amor de Dios no es otra cosa que relacionarme con Él. Si tú quieres amar a alguna persona, tienes que relacionarte con ella. No puedes amarla a la distancia. Tienes que amarla cara a cara, cuando la mires, converses, toques a esa persona. Eso ocurre con Dios. Tú no puedes creer y pretender amar a Dios si es que tú no tienes una relación con Él. Lee la Biblia y tú vas a encontrar en su palabra las expresiones de amor, las cartas de amor, y tú te vas a comenzar a apasionar también por Dios. Esa es una aplicación interesante que la lección nos sugiere para nuestro diario vivir. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Usted conoce a alguien que tiene dificultades para amar a Dios o dificultades en confiar su vida a Dios, al Padre? Probablemente la única referencia que tienen algunas personas de Dios es la referencia que tienen sus padres, porque el papá es el que refleja a Dios. Y si el papá abusó de esa criatura, si el papá fue un padre descuidado, su referencia de Dios está media confusa. Por eso es que Dios se aproxima de las criaturas para mostrar su verdadera identidad, que no fue reflejada en el papá. Hay mucha gente que está desconfiada de Dios, hay mucha gente que no cree en Dios, hay mucha gente que está renegada de Dios. Yo pregunto, ¿cómo nosotros vamos a hacer la diferencia en esa gente? Necesitamos orar por ellos, mostrar simpatía y aprecio genuino. Tú puedes ser el único medio por el cual esa persona pueda conocer a Dios, pero no es por tu sermón, ni por los estudios bíblicos que des, es por el carácter que reflejes de Dios. Por eso, esta semana, nosotros tenemos un desafío, un acto de bondad, una expresión, una palabra de amabilidad, una expresión de cariño, un plato de comida, tal vez un pan que hagas para alguien, tal vez una mano que extiendas en un momento difícil, o tal vez una oración que ofrezcas. Tú puedes ser la mano de Dios, puedes ser los pies de Dios. En realidad, no hay nada que pueda hacer el ser humano si es que Dios no está con él, y tú puedes ser un instrumento de Dios en sus manos en esta semana. ¿Qué te parece? Podemos pensar en alguien, una persona, puede ser tu vecino, puede ser aquella persona que pide limosna debajo del puente, puede ser aquel
hijo que tú tal vez ya perdiste y quieres reconciliarlo con Dios. No sé quién es. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque esta semana hemos estudiado acerca del amor de Dios. Y ese amor que excede todo entendimiento puede ser experimentado por nosotros, pero también propuesto, mostrado a alguien. Llévanos a ser instrumentos tuyos y mostrar el amor tuyo a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.